permitamos escucharnos. Pero si empieza a haber un daño, una guerra, o sea, cuando sale el ego como una competitividad, quién tiene la razón, quién no la tiene, es mejor, vale la pena. Porque no vale la pena. Yo prefiero invertir ese tiempo de discusión en irme a comer un helado, te lo juro, ver una película, planear un viaje a Shanghái, a Dubái, o sea, es como, ¿por qué nos han educado a quedarnos en los espacios de conflicto? Como si creciéramos en esos espacios de conflicto, y más con la palabra. La palabra tiene un poder, y el juego de palabras es entrar a la psiquis o de la luz o de la oscuridad. Así de sencillo, no hay término gris. Aquí estamos hablando de una cosa o de la otra. Que el educador piense que existe Dios, que yo piense que existe Dios, sí, yo puedo decir un día que Dios existe y podría escribir un libro de repente milagros porque me ha pasado. O sea, es como, ¿cómo explicas tú cosas inexplicables? Y nosotros se lo atribuimos supuestamente al Dios católico. Dios, yo no se lo atribuyo a nada, se lo atribuyo a mi propia energía, ¿no? Y eso es lo que me ha permitido, en este caso, entender que sí, efectivamente, hay otros portales, nada está escrito. Es más, los japoneses hablan de los denchos son los pergaminos japoneses. Ustedes han visto Kung Fu Panda, les voy a poner tarea a todos, necesito que se vean todos Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, todos los aprendices del maestro quieren llegar a que se les revele denchos de su pergamino, ¿no? Toda la información sagrada, para que sean los maestros elevados. Y hacen todo para llegar a ese lugar. Cuando llegan a ese lugar, abren el pergamino y no hay nada. ¿Cuál es la lección, la metáfora? ¿No? El conocimiento, la espiritualidad, la religión, como queramos nombrarlo, lo lleva a cada uno aquí adentro, esa información está aquí adentro. Cuando la escribes, viene la interpretación, y ahí es donde nos metemos en problemas. Viene el conflicto, no escriban su conocimiento, el conocimiento se trasciende con la palabra, y el conocimiento es la experiencia personal que va a ser compartida al mundo. ¿Qué pasa cuando lo escribes? Cuando en un libro te habla sobre una casa amarilla al frente del mar, yo me lo imagino como un castillo rojo, totalmente amarillo pollo, ¿no? Con un océano inmenso, pero resulta que mi esposo se lo imagina como una casa indígena, ¿no? Mucho más sencilla, una maloca, ¿no? Y mi hija se le imagina una casa de palitos japonesas, amarilla, cada uno, cuando la palabra escrita se interpreta, se imagina. Por lo tanto, el conocimiento se fuga, entonces no hay verdad. No hay verdad. Yo creo que la única naturaleza, la verdad, es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti jamás. Es eso, hablamos de ahí, es como un principio, la verdad es como un principio. Y tiene que ver con un principio de un equilibrio del alma. O sea, lo espiritual es la espiritualidad de la naturaleza. Nosotros no somos espirituales. La naturaleza es un espíritu. Nosotros somos un espíritu, pero la naturaleza es espiritual porque se manifiesta de diferentes maneras. O sea, ¿cómo es posible? Explícame los pájaros, ¿no? Explícame la naturaleza de los océanos, o sea, explíquenme eso de dónde viene, o sea, explíquenme las montañas, explíquenme el olor de las flores. Eso es belleza, la belleza es amor también, ¿no? Y el amor es una verdad. ¿Y dónde se manifiesta? Te empiezas a entender desde los lugares de tu propia experiencia. Entonces, sí, como humano, mi misión acá es adoctrinar a un montón de personas y generar una oscuridad, la oscuridad que genera un rechazo. Y en esa oscuridad, créanme que no van a encontrar nada luminoso. Eso es una perdedera de tiempo, es como morderse la cola, como la historia de, uy, y tratar de convencer a alguien terco es horrible. Entonces, no la pasemos lo poquito que nos queda de vida, lo mucho, tratar de convencer al otro, ¿no? Con nuestro adoctrinamiento, sino más bien pasémonos la vida en qué podemos servirle al otro para que crezcamos. Porque florecer es divino. ¿Qué tal una semilla divina, un árbol divino y que todo el tiempo está el cocullito así? ¿Por qué no lo dejamos florecer? O sea, hay tanta contaminación intelectual, tanta contaminación espiritual, tanta contaminación de términos, de significados, que el cocullito está así y lo que hay aquí adentro es una cosa que no dice. Hasta puede ser la flor fea, físicamente, pero es divina. O sea, es como ya sobrepasar lo feo, lo bonito. Entonces sí siento que para mí es muy delicado este tema, porque como se lee tanto, hay tantas opiniones, pues eso contamina nuestra psiquis
Y finalmente ¿cómo se dice? Como mi consejo como amiga y hermana del alma es quédense con lo que les sirve, con lo que no, sáquenlo, es como que me está haciendo ruido. Entonces, si yo soy maestra de ustedes y les digo, imagínense que ayer llegaron 3 extraterrestres, se sentaron conmigo a tomar café, un ejemplo, ¿no? Y me hice una torta deliciosa, aquí se las traje, quédense con la torta que traje deliciosa, con la historia de los 3 extraterrestres que iban a tomar café. O sea, es como un poco, tenemos que aprender a discernir. Y no hay filtro, en la comunicación ya no hay filtro. ¿Qué es verdad, qué no es verdad? ¿Qué dice acá? Si no aprendemos a escuchar, como dicen, cuando hablan de las corazonadas, dice, uy, puta, siento vértigo, como ese sentir, todo está conectado, el corazón tiene neuronas, eso es de verdad, investiguen, el corazón tiene un cerebro. Y los egipcios, mis bisabuelos eran de Egipto, siempre decían que el órgano pensante era el corazón. Y sí, o sea, después de tantos años, descubrieron que el corazón tiene un cerebro, tiene neuronas, tiene siente. Entonces, que nos dicen que llega primero la información, el sentir, después del sentir llega a la cabeza, la psiquis lo transforma en una palabra o en una conclusión. ¿Qué nos importa? O sea, es como no andemos en esos espacios, sino encontrémonos a nosotros mismos. Yo creo que ese es el regalo. Que me hablan de Dios, sí, yo digo hoy en día con toda la tranquilidad del mundo, Dios existe, lo siento en mi corazón y sí está rodeada de milagros. O sea, explíquenme que en un momento necesitábamos 15 millones de pesos para pagar el colegio de nuestros 3 hijos o los desalojaron del colegio. Era un sábado, un domingo y llegó una persona, no teníamos a quién pedirle dinero prestado a nadie, los bancos no nos prestan. Yo no me senté a llorar, yo me senté a entender que las cosas extraordinarias pasan. Eso para mí es lo extraordinario, lo que nosotros no controlamos, porque el humano quiere controlarlo todo. O sea, eso es una cosa que es mujeres, o sea, es como que yo no controlo la economía, yo no controlo mi día. Entonces, ¿qué sucede? Ese día mi esposo me dice, ¿qué vamos a hacer? Y le digo yo, pues yo creo en los milagros. Y me dice, ay, ¿cómo hacen los milagros? ¿Cuándo va a pasar ese milagro? Y yo, pues no sé, tiene que pasar hoy, porque ya mañana desalojan a los niños del colegio. Y me dice, ¿de dónde? Le dije, confía. Y nos pasó, llegó una clienta ese domingo con 3 amigas, se iba a llevarse un cuadro y dijo, ay, yo quiero esto, toda mi casa está repleta, ¿sí? Tú vendes esto, sí, era como si hubiera llegado Campanita, la de Peter Pan, hubiera puesto, de verdad, se los juro, una chispita así como clin, 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 ¿no? Y se llevó todo lo que se iluminó en esa casa y por cuando fue cheque, 15 millones de pesos. ¿Qué hicimos al otro día? Lo endosamos. Y pasó, pero ni lloré, ni dije esta vida es, no sé, no. Entonces, ¿qué significa Dios para mí? Es habita en ti, haces parte de esa energía y es amor. Entonces, si lo vemos desde ese lugar es muy bonito. Si lo vemos desde el lugar histórico, a mí que me la han usado. O sea, ahí sí más de uno metió la mano. O sea, ahí hay una escritura política, ahí hay un interés manipulado. Lo que pasa es que la Biblia es muy bonita leerla. A mí me encanta, pero yo la leo como historias, como metáforas. Está la historia, por ejemplo, cuando hay situaciones de caos. Hay un pasaje de la Biblia que es divino, que quiero que ojalá la apliquen todos, que es David y la fosa de los leones. ¿David o Daniel? Bueno, Daniel y la fosa de los leones. ¿Qué pasa? Era el favorito del rey y todo el pueblo empezó a cizañar al rey diciendo que Daniel iba a quitar el trono, que era mala persona, y Daniel era puro amor. Era un espíritu libre, el espíritu libre es amor, ¿no? Y Daniel llega a donde el rey y el rey da la orden de que tenía que echar a Daniel en la fosa de los leones y cada persona que echaba en esa fosa, pues al otro día ya no existía. A Daniel lo meten en la fosa de los leones y al otro día van a ver cómo está Daniel, está durmiendo con los leones. ¿Qué significa? Serenó la furia de los leones, porque me encanta la Biblia, porque tiene unas historias del puto, o sea, para hacer cine. Pero si lo ves desde otro lugar, no desde... Y a estas alturas de la vida no estamos para gastar energía en convencer al otro. Es como, dejemos vivir, dejemos al otro ser, porque cuando nos permitimos dejar al otro ser, ahí es donde nacen los nuevos filósofos, los nuevos escritores, las nuevas creencias. Pero como nos adoctrinan de que en este libro hay una verdad, en este otro libro hay una verdad, ¿qué nos están haciendo? Nos están creando una verdad. Nos adoctrinan, nos llevan como a una dirección. Y el pensamiento en común que genera algún movimiento, ¿sí o no? Tiene una consecuencia, todo tiene una consecuencia.
Entonces, para mi sentir, aquí entre nos, yo no me tomo la vida tan en serio. Sí me molestan cosas, o sea, las percibo a metros. Tengo ese don, tengo muchos dones además. Impresionantes, podría escribir un libro, y testigos, además, ¿no? Al lado, que siempre están, y es impresionante. Entonces, no es que tú seas bruja, o que tengas dones de Dios, o que estés bendecido, pero si hay clarividente, si hay telépatas, si hay medicina que sana, si hay manos que sanan, si aprendemos a emplear las manos no para pegar, no para empujar, sino para crear, pues tus manos se entrenan todos los días con una energía diferente y tienen el don de sanar, ¿no? Cosas absurdas. Entonces, entrar en los temas de los misterios de lo religioso, del pensamiento, es morirnos en vida. Ya han escrito mucho. Entonces, yo lo que propongo es, lean, de ahí, leer lo que les va a hacer es como abrir otro canal de preguntas, y las preguntas siempre nos llevan a otra pregunta, y esa pregunta te lleva a otra pregunta, pero jamás te da respuesta. Entonces, si yo le digo a Dylan, Dylan, ¿de qué color son tus ojos? Y tú me dices, Diana, ¿tus ojos son verdes? Y yo te digo, Dylan, creo que los heredé de mi tatarabuelo, y tú, nunca hay una respuesta. Entonces, las respuestas son preguntas, y ahí es donde hay verdades difíciles, ¿no? Como el descubrir. Entonces, pues sí, soy plegadora desde que tengo 3 años, con unas disciplinas súper rigurosas. Desde las 5:30 de la mañana me levanto a hacer desayunos, hago varias cosas, a las 8 más o menos de la mañana estoy comenzando, y me acuesto a las 3:30 de la mañana el otro día, todos los días de domingo a domingo. Y son unas rutinas que me han enseñado a conectarme desde otros lugares, que son unos lugares muy profundos, pero yo hablo de lugares en profundidad, no son espirituales, ni religiosos. Entonces, es como tanto silencio, solo escuchar como el papel, es que el papel suena impresionante, o sea, solo con cogerlo. Y tú estás todo el tiempo con una vibración que te está entregando, pues para mí es un regalo, es cuando dejas de pensar, porque pensar es agotador, pensar drena. Entonces, pues finalmente estás en presente. Y presente es lo mismo que les decía ahorita, igual que decir ayer, hoy, mañana, pasado mañana. Es como que el tiempo es eterno y la vida es eterna. Pues que nos tocó aterrizar en este universo del humano, que nos tocó, que si hay vidas pasadas o no, no pasa nada. Es como que zapatero sus zapatos. Hay seres que nacen para investigar esas áreas de la humanidad, ¿no? Hay seres que nacen para investigar el área de las artes y los oficios. Hay seres que nacen para la medicina, ¿sí? Qué delicia aprender a aceptar esos. Hay otros que aprenden más rápidos y otros que aprenden menos rápido. Diana, una pregunta. Sí. ¿De qué manera manifiestas tu espiritualidad en la forma que haces tu arte? Pues se percibe, es que es una precisión, pero vuelvo y te digo, no es espiritualidad, es profundidad. La profundidad es, tú ves el árbol, el roble, pero cuando comprendes el roble como un todo, no como una cosa aislada, es eso, la profundidad es eso, es todo. El roble es la tierra, es la raíz, son los compañeros que están creciendo al lado, es el pajarito que hace el nido encima del roble, es todo. Eso es profundidad. Pero la profundidad, ¿cómo se conecta? Se conecta con el espíritu de la naturaleza. El espíritu de la naturaleza es espiritualidad, no hay religiosidad, no hay. Todo está acá, en la caja negra. Además que nosotros somos todos negros por dentro, ¿sí se han pillado? O sea, todo, todo nuestro cuerpo por dentro, ¿cómo es? No es como en las películas que abre y que se ve el corazón así divino y el riñón y el hígado. Somos una caja negra. No, esas historias también que dicen que cuando tienes heridas, por la herida entra la luz, sí. Te van a hacer una cirugía de estómago o van a sacar un bebé por cesárea. ¿Cómo ves tu cuerpo en el momento que se abre el cuerpo? Abres y te das cuenta que tienes por dentro el resto, todo esto es oscuro. Y la piel es una tela delgadita, como así, cositas así que se traduce la piel. Millones de capas, explíqueme por dónde entra la luz. No, es como por los ojos, o sea, es como, entonces lo que les digo, no es espiritualidad, es profundidad, la profundidad te conecta. Es que lo que yo siento es que está como mal definidos esos términos, ¿no? Como, pues es lo que yo percibo, lo que yo intuyo es que el término está mal definido. ¿El de espiritualidad? Sí, claro, porque la espiritualidad no es orar,
no es hacer yoga, no es hacer años sabáticos, irte a la montaña, hacer millones de ayunos. La profundidad es tener oficios, desde tender tu cama, barrer tu cuarto. La profundidad es lo cotidiano. Yo no lo llamaría espiritualidad, lo llamaría existencialismo, existir. O sea, yo cambiaría esa palabra por la palabra existencia. Eso es, o sea, para mí es eso. O sea, la existencia, la existencialidad es lo que abriga como todos los conceptos del mundo. Si no existiéramos no habría nada de eso. Pues ya, no es como, es lo que yo pienso. ¿Qué incidencia tiene como ese existencialismo en el origami? Es impresionante, es alegría, es energía, es ganas de ponerme de pie, es una fuente, es un conocimiento que tengo yo adentro, es heredado. Yo soy origamista por mi papá tiene 88 años y es uno de los grandes maestros de origami en Japón, y uno aprende copiando, imitando al otro, ¿no? Yo aprendí así desde los 3 años, tengo 45 años, pero el origami me hizo imaginar. Entonces, más que espiritualidad es imaginar. La imaginación es lo que atrae todo. Entonces, yo me imaginaba viajando por todo el mundo desde niña, gratis. ¿Y qué me pasó grande? ¿Pasó? No es que yo me haya dedicado toda la vida, voy a viajar gratis por todo el mundo, quiero viajar sin pagar un hotel, un ticket. No, yo no me sentaba a hacer esto así, ¿no? Respetando todo, pues todo. Todas como los movimientos que existen en el mundo. Es solo lo imaginé y pasó. Me imaginé conocer al origamista más importante del mundo, Tomoko Fusei, y a los 8 días estaba haciendo una conferencia con ella en Colombia. Hoy en día somos grandes amigas. Me imaginé, imaginado, ni siquiera es un deseo, solo imaginar significa ver, ¿no? Clarividencia es tener la capacidad de ver, pero todos tenemos ese regalo. Imaginar es ver a través de una imagen, como una filmina, como si fuera una diapositiva, ¿no? Ver algo, y ese algo que tú estás viendo, que estás imaginando, sucede, ¿no? Entonces, lo que siento es que sí, efectivamente, existen misterios que tal vez nunca los resolvamos, pero sí creo en las cosas paranormales, sí creo en el poder de la psiquis, sí creo en la oscuridad, sí creo en la luz, creo en Dios desde otro lugar, amo las metáforas de la Biblia, sí oro. Orar para mí es dialogar, porque es que me ha traído muchos beneficios y no es aplicado desde el azar, es que pasa, ¿no? Y la psiquis es nuestro propio Dios, es la psiquis. Entonces, desdibujar al Dios que nos han metido desde niños a nivel histórico, yo creo que es la tarea más grande, pero no es negar su existencia, porque si negamos su existencia estamos afirmando que existe. Es como la paradoja del pensamiento. Entonces, ¿para qué otra vez mordernos la cola? Ya. Entonces, si a Dios lo hablamos a Dios como si fuera energía, pues es energía, punto. La naturaleza, ¿qué es energía? ¿Tú qué eres energía? ¿Tú qué eres ahorita energía? ¿Tu papá qué es energía? ¿Yo qué soy energía? Somos energía. ¿Y la energía qué es? Luz. ¿La luz qué es? Electricidad. No, es como, pero ya. Diana, ¿tú cómo crees que has compartido tu experiencia y tu arte a otras personas? ¿Cuál es ese mensaje que quieres hacer llegar? Pues lo he hecho desde muy niña. Soy tallerista en fundaciones de niños con cáncer desde hace 20 años, en Panamá, en Japón, en muchos lugares del mundo, tallerista voluntaria. Y me di cuenta que el origami sana, por ejemplo, porque te saca de las zonas de conflicto, te saca de las zonas del pensamiento reiterativo, de la psiquis que tú te quedas como atrapado en el laberinto, como para mí el cerebro es como un laberinto, ¿no es cierto? O sea, es como un laberinto, a veces te quedas trancado. Entonces, cruzas para un lado y te encuentras con una pared, para otro lado con otra pared. ¿Qué hace el origami? El origami te entrega la libertad de que no hay límites. Con el origami puedes hacer un elefante, una casa, una flor, un hexágono de más de 1500 piezas ensambladas. O sea, es como, no hay límites, y cuando enseño mi conocimiento a otros les cambia la vida, porque es un modo de vida, es una forma de llevar la vida con más amor. O sea, sí repercute de una forma muy positiva, porque el origami hace que yo le enseñe a mi padre, a mis hermanos, empiezo a trabajar en comunidad.
¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a plegar juntos. Y cuando pliegas juntos se fortalecen los lazos de amor, de confianza, de historias increíbles, ¿no? Entonces, lo que siento es como que sí, que mi misión ha sido muy importante a nivel nacional e internacional, como una mujer que transforma, que genera impacto a través de mi oficio. Porque también me encanta que las personas logren salir como con una microempresa. Entonces, por ejemplo, hago, ya les voy a mostrar, están los palitos por acá, hago aretes en origami, chiquiticos, desde que yo tengo unos palitos de papel que les voy a mostrar. Entonces hago pajaritos en origami y me encanta que las personas aprendan a hacer aretes para que hagan un negocio con ese oficio. Entonces el papel no es tan costoso, inviertes en tiempo, en alegría, y de ahí puede salir un negocio familiar que le pueda dar a tus hijos educación, vivienda, alimentación, salud, porque a mí me pasó, lo logré. Entonces yo digo, si yo lo logré, lo puede lograr cualquier persona, o sea, lo puede lograr todo el mundo. O sea, no sé si tienes alguna pregunta por ahí. ¿No? Pues de pronto nos gustaría explorar esto que nos hablas de la cultura oriental. ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo te ha marcado? Pues me ha marcado la cultura oriental por la herencia que tengo de mi papá. Acuérdate que hace más de 115 años llegó una inmigración japonesa al Valle del Cauca y él aprende con ellos, y aquí está Japón en nuestro país. Japón es un lugar que es muy fuerte en nuestro país. Lo que ha aportado Japón a nuestro país es impresionante a nivel de infraestructura, de educación, de conocimiento. O sea, es una cosa como otro planeta. Y no es que impacte la cultura oriental en mi corazón, es que a mí me impacta a todo el mundo. A mí me impacta Dylan, me impactas tú, pero lo que saco son cosas positivas. Cuando me encuentro con la oscuridad de los humanos, no puedo con ella, la rechazo automáticamente, me drena. Y no se necesita ser el más inteligente o el más estudioso para entender que eso existe. O sea, simplemente es algo que tu cuerpo rechaza. Entonces sí siento que cuando hablamos de normalidad, no existe, todos somos renormales. O sea, es como, si a mí me dicen Diana es normal, yo puedo decir soy la más anormal de todas. Es como entender que anormal, ¿por qué? ¿Quién duerme 3 horas diarias y está perfecta de salud? ¿No? Yo no soy workaholic, yo no soy adicta a mi trabajo. Salgo a rumbear, salgo a comer, amo cocinar comida árabe, amo estar con mis hijos, amo llegar gateando a mi casa con vino hasta acá, gateando literal. Amo salir a bailar con mi esposo, amo viajar. Como he tenido la oportunidad de viajar a través de mi trabajo, es una extensión de ese pensamiento. Entonces siento que cada uno, o sea, cada uno dentro de su esencia, no hablo de la ciencia más que de la espiritualidad, convive o crece o se desarrolla, depende de su entorno. Entonces tú eliges. Mi consejo es elijan seres de luz. Y el que necesite su ayuda, lo ayudan hasta un tiempo y después se retira. Porque uno cumple como pequeñas misiones con los seres con los que uno se encuentra en la vida. Entonces sí siento que más que las culturas me impacten, porque mi familia es árabe. O sea, como no va a estar impactada con esta guerra, como no va a estar en tribulación con el movimiento cristiano que nos quiere aborrecer y desaparecer del mundo porque creen que somos seres malditos o venidos del demonio. O sea, explíquenme eso. Para mí el pensamiento oscuro es anormal. Las ganas de matar al otro es anormal. O sea, para mí la normalidad y lo anormal entra entre las cosas cotidianas. ¿Qué tal yo lavándome las orejas con el cepillo de dientes? Eso sí es que es muy bizarro. O sea, vaya por lo bizarro. Entonces, ¿a qué los invito a todos ustedes? Escuchen su corazón. Escuchen esa búsqueda. Estar en tribulación, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Qué delicia que estén en ese lugar, porque nos va a hacer expandir el alma y las ganas de ir hacia otros lugares. Los va a volver curiosos. Pero que en esa curiosidad no se me topen con los demonios, que son personas que los quieren adoctrinar. ¿Qué tal yo diciéndoles a ustedes, pongan límites? La persona que adoctrina, pues pongan límites. Quédese solo con lo que les sirve de cada ser. Que sepan que los están inventando para crecer, no para esconderse, mermarse, sentir dolor en el cuerpo, sueño. Esta vida es muy bonita, entonces un sacudo.
comiencen desde los hogares. Si tienen sus padres vivos y tienen conflictos con ellos, pregúntenle a la mamá por qué te caigo tan mal. O sea, es como entender que los conflictos que vienen entre madres e hijas no es porque la mamá no te quiere, es porque le caes como un culo. Y hay gente que no le cae mal, ¿no? Entonces, si aprendemos a vivir desde lo cotidiano, ¿no? Y sacamos lo más bello de esa cotidianidad, vamos a estar en paz y vamos a llegar muy lejos. ¿Qué es llegar lejos? Estar vivos, existir. Y creo que eso es lo que, con eso es suficiente. Pero porfa, si estamos acá, no le vamos la vida al otro. O sea, en vez de estar rajando el otro, más bien llenémoslo de amor. Decir, oiga, qué bella es esa niña. Si es así de gigante, pues es divina, ¿no? Estos ojos tan divinos que tiene. O sea, empecemos a cambiar la forma como nos estamos comunicando con el otro. Ahí es donde va a haber una diferencia. Para estas generaciones, para las que ya existen, para las que se fueron y para las que vienen, ¿no? Es como, si tú eres mi hija, Sari, te digo yo, cuidado, te caes, porque estás corriendo las escaleras a toda mierda, y te digo, agárrate bien. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí o no? Pero desde otro lugar. Cambiemos la forma de comunicarnos. Y desde el lugar donde estamos percibiendo. O sea, el mayor peligro somos nosotros mismos. No es el vecino, es uno mismo, es la psiquis. Claro, es religio. Yo no me voy a poner hoy en día a discutir si existe Dios, si existe la Virgen María. No voy a perder. Eso ya lo hicieron otros por mí. Hablemos cada uno desde nuestra propia experiencia y aprendamos a escuchar al otro. Que todos tienen algo muy especial y muy importante para decir. Y si nos abrimos ese espacio de comunicación, ahí es donde van a nacer los nuevos filósofos, los nuevos teólogos. Yo era muy amiga del padre Jaime Vélez, jesuita, además, especialista en exorcismo. Él ya murió. Y el padre Echeverri, otros genios, o sea, jesuitas, pero, o sea, escribieron unas cosas que si les creo o no, yo quedé con la boca abierta. Es que los conocí, eran mis amigos. Yo una niña de 17 años y estos ya unos señores. Entonces, ¿qué aprendes tú con la cultura oriental? Con las culturas orientales. A respetar al maestro, al viejo, ¿no? Que se vuelve sensei. O sea, tú ves en Japón que hay carpinteros de 95 años que siguen siendo maestros y su oficio, o sea, el oficio lo dignifica. ¿Qué es dignificar el oficio? Mientras que estemos vivos podemos seguir creando. Como así que hay leyes que nos están jubilando a los 60 años. Eso está creando más muertes, más enfermedades, más de todo. Entonces, y leer es increíble sobre esos temas, pero no nos detengamos a convencer al uno o al otro, porque nos vamos a quedar estancados. Entonces nunca la flor va a florecer. Y como si ya está tan escrito y está tan dicho, tan de mil formas, en vez de que la flor crezca, ¿qué vamos a hacer? Le estamos poniendo más capas, como brumas, ¿no? Como pegotes. Estamos ensuciando esa pureza del florecer. Cada uno sigue su camino, a veces nos perdemos, pero como le digo yo a mis hijos, uno tiene una brújula interior, ¿sí o no? Entonces empiezan los hijos, ¿qué voy a hacer con mi carrera? ¿No? Como que con mi vida, ¿sabes? Yo digo, no importa que la brújula se haya averiado, no importa. O sea, que la brújula se pare, lo máximo que se pare, que nos perdamos en el camino, lo máximo. Pero no dejemos la brújula botada, llevémonosla, porque en cualquier momento la brújula vuelve y se conecta. Pero ¿quién te la conectó? Tú mismo, tu propia energía la conectó. Ya estuviste perdido un tiempo, no importa cuánto, pero tu propia brújula interior te conecta otra vez con tu guía, con tu senda. Y quítense esa estupidez que nos han metido todos los maestros, que metas a corto, a mediano y a largo plazo. Eso no existe. Es hoy, ojo. Lo que haga hoy repercute en lo que viene más adelante. Porque todo es energía. Si yo empujo como la cosa dominó, empujo una ficha, ¿qué pasa? Y así es la palabra, así es las relaciones humanas, así es el amor, así es la vida, así es Dios, así es, son todas, todo es así. Entonces mi consejo, chicos, cuando tienen la oportunidad de estudiar, tienen maestros, escúchenlos, no discutan, escuchen. Tampoco digan sí o no, escuchen. Pero como todo se presta para interpretación, cada uno interprete como quiera. Y uno como maestro tiene que dejar ese canal en libertad. Significa que lo que piensa Dylan es absolutamente cierto, que lo que Sara piensa es absolutamente cierto, que lo que tú piensas es absolutamente cierto y lo que yo pienso es absolutamente cierto. Yo digo, este hilo es fucsia. Sí, es fucsia.
Y Dylan dice, no, perdón, este hilo es negro. Es negro. Y tú dices, es amarillo pollo, es azul ya. Pues puta, es hilo. ¿Para qué me sirve? Me toca coser un botón. Profundidad significa en dejar de argumentarlo todo, porque argumentar asfixia, argumentar te deja sin algo. Eso lo dice una gran amiga mía, Cata Vil, que es psicóloga sistémica familiar. Yo la amo con todo mi corazón y ella habla de eso. ¿Por qué no la pasamos argumentando siempre? Tú me dijiste, tú me prometiste, yo te dije, es que en el libro dice esto. No, aprendamos a respetar cada... O sea, si yo soy un océano inmenso y tú, Sara, eres mi pareja, por ejemplo, y eres un río, ¿por qué tengo que pasármela toda la vida tratando de volverte a ti un cielo inmenso, y por qué tú tienes que pasártela toda la vida en volverme a mí un río? Explíquenme ustedes cuando han visto que un océano se vuelve montaña, marica. O sea, si yo soy una montaña y tú, Dylan, eres un árbol, un ejemplo, ¿por qué el humano siempre quiere tratar de cambiar al otro? Uno no cambia, nadie cambia, uno se transforma, que es diferente. No, el océano se transforma a veces está bravo, a veces está sereno, a veces tiene olas gigantes. Nadie cambia. Yo no voy a cambiar, Dylan no va a cambiar, tú no vas a cambiar, tu papá no va a cambiar. Todos nos transformamos. Pero jamás, si yo soy un árbol, voy a poder ser un océano. Perdón. Ojo, hablando metafóricamente en presente. Si yo quisiera que pasara, bueno, pues sí, yo era un océano y me volví un árbol, pues sí. ¿Quién dice que no? ¿Sabes? Es como que... Entonces, en vez de entrar en discusión que es verdad y que no es verdad, no nos autodoctrinemos, sino lo que yo estoy haciendo es casi adoctrinándolos. Esa es la paradoja de la vida. Pero no se estoy adoctrinando, estoy contando mi experiencia, lo que pienso, de lo que yo les comparto, que les sirve. Pero todo lo que he hecho en mi vida ha servido para crecer, para amar, para ser alegre. Comer es delicioso. 1000 veces no teníamos ni para un pedazo de pan y aparecía no un pan sino 10 al otro día, que uno dice, yo ya sabía. Entonces, con los procesos creativos que vivo tan inmersa en creación, no significa que viva desconectada de lo que pasa a mi alrededor, pero me permite salvarme de la psiquis humana. Porque encontrarse con psiquis oscuras y tú permites que esa oscuridad entre en tu cabeza y te haga ruido, se te fue la vida en eso. Viene el estrés, viene como que esta persona que está pensando, o sea, te viene como todos los sentimientos más raros que un humano pueda tener, eso es oscuridad. Ay, no, qué mamera. Yo prefiero pasármela bailando, cogiendo trenes, metros, comiendo pan por todos lados, ¿sabes? O sea, es como... Vale. Eso es. Muchísimas gracias. De todos los miles de temas. Muchas gracias, en serio. No, con mucho amor. No. Venga, les voy a mostrar una cosa. Vengan acá con la cámara. Mira. Por ejemplo, si me dice usted cómo piensa, yo solo pienso en números. ¿No? Entonces, mi escritura es de pensamiento, ¿cierto? Y esta escritura se vuelve formal. O sea, tiene una forma, ¿verdad? Pero yo qué leo, esto se llama leer, yo leo, esta es la forma como yo me comunico con mi psiquis para poder crear esto. Yo no es que bocete, o sea, yo no te boceto acá un dibujo. Esto es porque quería hacer una pieza chiquita y la pegué porque era muy diminuta, era como imposible hacer y tengo las manos muy grandes. Esto es como un ejercicio de tamaño más que, pero esto no es esto. Entonces, ¿qué significa? Yo me comunico con yo, Diana Gamboa, como ser individual. Enseñar este lenguaje es muy complejo, se necesitaría estar desde los 3 años con tu cerebro activo en una casa de 2 papás artistas, donde todo lo que me rodaba era arte y papel. Entonces, estas son piezas de más de 380 fichas ensambladas en papel, son de autor. Yo no copié eso. Mira esta otra pieza. ¿Sí ves? Tengo más de 800 piezas inventadas por mí. Espérate, vamos a ver. Mira esta. Y es que yo soy súper barroca y me fascina lo que es como trabajar y es una cosa encima de la otra porque es donde te vas descubriendo. Mira, por ejemplo, te muestro, yo soy tejedora de origami. Mi papá es uno de los grandes maestros de origami y cuento historias de amor, te voy a mostrar en metal y papel. Entonces, por ejemplo, esto fue Japón. Ya les muestro.
Entonces, esta obra es efímera. Es una obra que yo le entrego a los recicladores de todo el mundo. Yo no rompo la obra ni la quemo, la aliso, la envuelvo y se las entrego a los recicladores. Ellos hacen dinero y yo reforesto con mi familia. Y yo soy consumidora del papel. El papel no es sintético, el papel es naturales, ¿no? Entonces hago esto, con mi esposo es increíble, hacemos una dupla increíble, es escultor en metal. Entonces historias de amor en metal y papel. Esto lo hizo Luis. Esto es gigante. La rinoceronte y la jaguara. Por ejemplo, yo hago las figuras en papel y Luis me las traduce en metal, gigantes. Entonces Luis y yo no competimos, somos una dupla. Entonces qué delicia uno no pasarse en la puta vida compitiendo, sino desde tu lugar de conocimiento, ¿en qué te puedo servir? Miren, si la humanidad hiciera eso, seríamos más felices. O sea, ¿en qué te puedo servir? Desde mi conocimiento. Entonces yo digo, yo, flaco, puedo hacer las piezas en papel, pero me gustaría hacerlas en metal. Y él me dice, yo soy experta en metal, ¿te ayudo? Yo, hágale. No es que te ayudo, hágala. Yo no la voy a hacer. Como que zapatera sus zapatos. Me tocaría esperar toda mi vida desde que nací hasta hoy para aprender a cómo doblo una pieza de estas, cómo la soldo, cómo la corto. Y la vida es tan cortica que si mi esposo la puede hacer por mí, pues yo voy a estar cocinando una cena deliciosa. Estoy haciendo otra cosa. No es como poder realmente, mírame esto. Mira, no son de novia, amo el blanco. O sea, yo nunca casaría una novia con esto. Amo el blanco. Entonces, ¿por qué hablo que la profundidad tiene que ver con la existencia y que la espiritualidad no es espiritualidad, sino es imaginación? Es porque todo lo que yo he imaginado ha pasado. Eso es como el espíritu, entre comillas, manifestándose desde tu psiquis. ¿De alguna forma podrías decir que esa es tu trascendencia? Claro, claro. Haciendo en vida, imaginando y conecto siempre pensamiento con acción. En lentitud. Yo soy enérica, más no acelerada. ¿Sabes? Por eso hay tanta precisión, tanta matemática. No soy psicorrígida. Amo el equilibrio. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tal yo con este conocimiento ser tan conchuda, decir, ensamblo una pieza chiquita con una gigante y voy a estar 80 años tratando de que eso funcione? Apliquemos la lógica. O sea, la lógica del conocimiento es, con toda la información que tú tienes, de qué manera la vas a conectar para que funcione. Sin estar haciéndole daño al mundo. Tome esa decisión, de qué manera, ¿no? Estos son libros. Yo tengo más de 40 libros. Los libros que tengo en mi casa, estos son libros de mis hijos. Entonces, ellos hacen parte de esos libros. Son libros gigantes, de toda la vida. Amo la química. Me ha gustado ser perfumera, eso es algo que quiero hacer antes de morir. Aprender a hacer perfumes, pero de verdad, no acá en Europa estudiar. Entonces son diferentes libros, les tomé fotos. ¿Y por qué saqué este libro? Este se llama Quiromancia, que es calco las líneas de mis manos, las saco nuevas geometrías y las traduzco en origami. Entonces, hoy en día decir que miren, entrar a la psiquis humana es muy jodido y gastarnos la vida en decir que es bueno y que es malo es más jodido, porque lo que para ti es bueno, para el otro es malo. Y decir que si Dios existe o no es más jodido aún, porque le puedes volver al otro la vida a cuadritos. Porque resulta que si yo como maestra se me da la gana de rajarte a ti, Dylan, a ti, Sara, a tu papá, porque no estás pensando igual que yo, te jodo la vida. Pierden la beca, pierden la educación, si el papá es histérico, entonces el correazo, si la mamá es histérica, el jalón de pelo, ¿no? Y qué delicia tener conversaciones frontales, así duelan. No le jodamos la vida al otro, dejémoslo ser, qué delicia, caguémonos de la risa con todos esos conceptos, volvamos la vida un poquito más amor y humor. No sé, no de lea, marica, este filósofo el más loco, entonces decía el movimiento no existe, a hoy digo de verdad que no existe. O sea, es muy loco, pero ¿por qué no existe? Porque siempre estamos habitando el mismo espacio. La flecha, ¿no? ¿Se acuerdan la flecha de Zenón, no? Él la tira, ¿se movió o no? ¿Por qué? Porque es que la flecha tiene un tamaño y siempre está ubicando el mismo espacio, el mismo lugar. Es una vida súper abstracta. Pero ¿qué tal yo a ustedes, convenciéndolos 10 semestres, hablando solo de Zenón de Lea, y tú me das otra opinión
y te tiro a matar a la yugular. No, marica, esta vida es muy corta. O sea, pongámonos más bien amorosos con la educación para crear nuevos pensadores, nuevos teólogos y que se apasionen de verdad por la existencia de Dios. Dios es como el universo, pero no importa cómo, es como la casa amarilla. Yo a Dios me lo puedo imaginar amarillo pollo, el otro fucsia, no, es como, es eso un poco. Dejemos la psiquis en paz, más bien de esas historias que aprendemos, las metáforas, por ejemplo, decir, hay personas que tienen el don de serenar, la gente que es histérica, neurótica, porque hay gente de todas las especies, ¿no? Entonces, quedémonos más bien cómo aplicamos esas historias en nuestro día a día para ser cada vez personas más bonitas. Muchísimas gracias. No, Ya nos quedamos a sin usted. tiempo. Diana, muchas gracias. Qué lindo. Hermoso todo lo que nos compartes. No, con mucho amor, y trabajo todos los días porque es que amo trabajar. Esto lo saqué, este libro es muy chistoso porque yo quería en la exposición que todos vieran con qué papel trabajo, ¿no? Por ejemplo, esto es una escultura, mi esposo es actor y escultor, aquí está Luis Fer. Entonces él armó esta escultura, un pez en resina enorme, un palo de bambú, esto es como unos totumos, aquí puso una bolsa de agua, aquí hay una aguja, ¿no? Un artefacto se llama, y él está en equilibrio. Entonces la idea es llegar a un punto en equilibrio porque donde te desequilibres se te mueve la aguja y la bolsa se totea. Okay. Wow. ¿Y si se totea qué? Vale huevo. Que se toteen 1000. Esa es la paradoja del pensamiento. Que es bueno, que es malo, que se totea, se toteó. Se recoge la bolsa y ya no jodamos tanto. Es como que dediquémonos a crear, volvámonos creativos en la escritura, que la escritura nos lleve a los lugares más alucinantes, que no nos dé miedo expresarnos desde donde queramos, que sí, nos toca investigar para poder sustentar un libro que escribimos, porque no hacemos la investigación con nosotros mismos, seamos nosotros mismos nuestros propios conejillas de indias. O sea, yo estoy escribiendo un libro ahora, entonces en el libro yo digo, investigando a Diana Gamboa. ¿Quién es Diana Gamboa? Yo, ¿no? Investigándola, logré entender por qué no tengo derecho a autoinvestigarme para poder escribir desde mi lugar y porque tengo que nombrar a otros, que también está bien, ojo. Sí. ¿No? Que hay formas, primera persona, segunda persona, el narrativo, hagan lo que se les dé la gana. Si quieren escribir una hoja en tinta china y ir a la embajada de China y decir, quiero que me escriba lo que más le gusta comer, y te lo escribe en tu libro que está hablando de animales salvajes, y hay una hoja escrita por un chino donde dice el chino de la China, ¿no? Dice, mi comida favorita es el helado después de desayunar, y lo escribe en chino y nadie entendió y nadie tiene por qué enterarse qué dice ahí. Y siguen con su investigación de los animales salvajes. ¿Y dónde está escrito que eso no es posible? No, es como, hagan lo que se les dé la gana, sean libres. ¿Cómo así que vamos a hacer con el pensamiento en nuestra propia cárcel? No, prefiero, te lo juro, hacer pancakes. No se sabotee, no se autosabotee. Es mi consejo como hermana del alma. Se los hablo desde mi experiencia. A mí puede que me funcione, a otros no. Pero les estoy hablando desde mi experiencia y me ha dado resultados extraordinarios. Diana, disculpa, estoy